Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Lo primero que quisiera preguntarles es esto de lo que yo hablaba al principio. ¿Qué le parece, viceministro, la situación en la que se encuentra la Asamblea Legislativa en este momento? La Asamblea Legislativa ha caído a lo más bajo de que puede caer una institución del Estado. Ha anulado literalmente el debate político y lo ha cambiado y lo ha trastocado por el insulto bajo, el insulto callejero, este insulto típico de pandillas antes de que de legisladores. Un nivel académico menos que mediocre, en realidad. Y yo he sido legislador en un periodo, el año 2002, éramos oposición como movimiento al socialismo, y al otro lado estaba el oficialismo, obviamente estaba el MNES, estaba el MIR, el NFR, la UCS, el ADN, compuesto de varios partidos, y por el otro lado veníamos el MIP y nosotros. Y pese a que era el primer choque, el primer encuentro casi de dos culturas al interior de la Asamblea, porque se estaba llegando un pueblo desde muy adentro que mandaba a sus representantes, y la otra parte del pueblo, también no vamos a desconocer, que tenía ya sus representantes prefabricados de mucho tiempo atrás, pero el nivel de debate político era muy alto, muy alto. Ahí estaban, por ejemplo, del otro lado, el doctor Sandoval, estaba Oscar Azien, Hugo San Martín, Chelelo Áñez, Dante Pinto, a los que me acuerdo, el Látigo Rodríguez del ADN, bueno, una serie de parlamentarios de muy alto nivel político. Y en este otro lado había gente que tenía un altísimo debate político, como Felipe Quispe o como Germán Choquehuanca por el MIP. También lo teníamos a Manuel Morales Dávila, Antonio Peredo, Edmundo Novillo, que fue después nuestro presidente de la Cámara, y Aurelio Ambrosio del norte de Potosí, o los cacachacas representados, que no venía mal al insulto. Hubo confrontaciones, sí, pero venían al debate político. Y así creo que nos llevamos mucho tiempo en un nivel muy alto y de producción bastante fructífera para el país, con los bemoles que hay cuando se presenta un proyecto de ley y la oposición, que nosotros decíamos, no era oponerse por oponerse, sino más bien poner nuestras consideraciones al mismo. Así logramos aprobar, por ejemplo, el SUMI, una medida del MNS, que venía medio chuequita, y nosotros la encasilamos y la votamos por unanimidad, junto con el MNS, ¿no? Aprobamos el SUMI, pero también produjimos luego la ley de hidrocarburos. O sea, un sinfín de cosas que hacían al fondo de la película y de la política. Ahora, viceministro, ¿por qué será que se da esta situación? Sí, yo no dudo que en la Asamblea de repente sí hay personas muy inteligentes, sí hay personas muy preparadas, pero la situación muestra otra cosa. ¿Será solo cuestión de factores externos, de que la justicia se mete mucho en sus determinaciones, o que el gobierno pretende meter la mano por ahí? ¿O será también que al interior no ha surgido esto podríamos decir, iniciativa propia para salir adelante? Hay una falta de liderazgo tremenda en la Asamblea. Más allá, en un pasado, los jefes de bancada llevaban la voz de la bancada, y en las reuniones de jefaturas de bancada, una pequeña discusión previa al pleno, se limaban casi las asperezas. Y algunas cosas se discutían en el pleno. Y a veces no había nada que se pudo limar, entonces la pelea era más amplia en el pleno. Pero había un liderazgo, tanto de los jefes de partido como de los jefes de bancada. Hoy da pena que tú entres a la Asamblea y en el pasillo se estén insultando como, no sé, como a qué nivel, qué tal, qué cual, en el pasillo, ¿no? Cuando en el pasado todos éramos amigos.
Adversarios políticos, ni qué decir, pero amigos. Entonces esa falta de liderazgo, tanto de los mismos parlamentarios como de los partidos políticos, hace que esta crisis sea profunda. Aparte de que se entiende hoy, por lo menos desde este periodo, se entiende que la oposición es para bloquearte todo. No es para ayudarte a construir, es para bloquearte todo, ¿no? No te dan la otra visión, te bloquean. Y esto lleva a que al otro lado también haya los resentimientos y entonces empieza esa pugna. Hace casi 8 meses ya, la Asamblea anda enfrascada en un tema de la ley 073 y la 75. ¿Sí? Entonces la oposición agarra su caballo de Troya, su caballito de campaña en esto, y obtusamente, cada que se convoca asamblea, 5 horas, 6 horas, se pasan discutiendo si va la ley o no va. No aprueban ni el orden del día. Y eso es una vez al mes, o 2, con suerte. Pero los bolivianos seguimos pagando el salario de los parlamentarios de más de 25,000 bolivianos al mes. Entonces, en estos periodos creo que hay que hacer bien lo más parlamentario, ¿no? Ganar sin trabajar, digamos. Sí, así es. Ahora, viceministro, ¿tendrá todo que ver solo con la división que hay en el partido de gobierno, con los problemas que hay en el partido de gobierno? Porque es cierto, algunos dicen, claro, antes avanzaba mejor, por lo menos en los últimos 14, 15, 17 años, porque el MAS tenía una hegemonía. Pero ahora el MAS, esa hegemonía, ellos mismos la han partido en dos. Y ese es el origen de todo lo que está pasando ahora. ¿Es así? No tanto. Hay una pelea interna del MAS, sí, eso nadie lo niega. Pero si tú haces política, yo más bien cabalgara sobre la división del MAS. Claro. Eso me abre un espectro político impresionante para que yo pueda cabalgar sobre eso y mostrar mi liderazgo político más allá del MAS. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que pasa con la oposición verdadera, externa, si tú quieres, porque hay la oposición interna, la otra ala del MAS. La oposición, en este momento llámese Comunidad Ciudadana o Creemos, ¿sí?, no aprovechan esta crisis que tiene el MAS, ¿sí? Me van a criticar porque les dé la receta, pero no la aprovechan. ¿Sí? En este tema, por ejemplo, de los créditos, tu opositor no puede sumarte a esta pelea de dos aquí adentro, porque la nueva derecha, el ala radical del MAS, quiere boicotear pues al gobierno, al otro lado. Es una pelea interna. Pero la oposición debería cabalgar sobre eso y mostrar su liderazgo. ¿Sí? Les doy las recetas. Si fuera Carlos Mesa, el jefe de Comunidad Ciudadana, yo saldría a decir a la prensa, ¿saben qué, señores? El pueblo necesita estos créditos para esto, para esto, para esto. La crisis económica golpea al pueblo, etc. Señores, que sigan peleándose allá. Nosotros vamos a aprobar, porque tienen el suficiente músculo para hacerlo. Pero como no lo hacen y se pelean de las pequeñas cosas, claro, resulta que lo que diga don Evo Morales es la voz de toda la oposición. Es impresionante. Lo ha vozado a Carlos Mesa, lo ha vozado a Camacho, lo ha vozado a todos. ¿Ah? Ellos obedecen lo que dice Evo. ¿Ah? Claro. Ahora Evo Morales es como el líder de toda la oposición. Es el líder de toda la oposición, es su mejor jugador. Yo no te digo que Evo es un derechista, no, sería un tonto y un estúpido en decir estas cosas. Evo está haciendo su papel y los otros se están sumando. ¿Por qué? Porque no tienen liderazgo. Porque no puedes hacer la política desde el Twitter. No, eso no es así. Ahora, viceministro, hay ya más en lo político, digamos, ¿cómo podríamos calificar este momento por el que está pasando el movimiento al socialismo, que tiene su efecto, su reflejo en la Asamblea Legislativa? No puede seguir así, va a seguir así, vamos a llegar a las elecciones del próximo año así. ¿Cómo ve esto, vice? Mira, la experiencia política te enseña que en el momento más álgido de la crisis llega la solución. Siempre fue así, muchas veces. Y si no llega ese momento de la solución, llegó la tragedia.
Y nosotros estamos justo para abrir la puerta del último momento político. Nos puso una puerta el Tribunal Supremo Electoral y tendríamos que pasarla. Ahora, ¿la pasamos de la mano o queremos pasarla uno por uno? Si vamos a ir uno por uno, no vamos a pasar la puerta. De la manito sí vamos a entrar. ¿Ah? Esperemos que se dé, porque no por el MAS como MAS, sino porque el MAS se ha constituido en el referente de una construcción política social de pueblo, en realidad. Su misma composición es así. ¿Ah? La misma composición, la misma forma de manejarnos, de elegir nuestros candidatos, que nos critican, por ejemplo, porque en un coliseo de Potosí terminamos a sillazos y a puños y a patadas y no sé qué, y nos critican. Y yo digo, está chula la pelea, ¿no? Está buenísima, porque, mira, poner 10.000 tipos en un coliseo, entre hombres y mujeres, para elegir a 2, claro que va a ser pelea, pues. Ahora, claro, si tienes un partido, un taxipartido, donde tú eres el partido y tienes 5 más que hablan por ti, eso se resuelve en la cena familiar, pues. Ahí no hay problema. Entonces, para nosotros, cuando hay este tema, es churísimo, ¿viste? Yo no lo veo feo. ¿Ah? Sí. Lo veo tan lindo estar en esos congresos. ¿Ah? Es buenísimo. Ahora, dicen, en unos días más, yo decía, de repente hoy, de mañana, creo que es a la plena del Tribunal Supremo Electoral, pero a más tardar la próxima semana, el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar su dictamen sobre el Congreso del Alto, ¿sí? Del otro lado ya hemos escuchado que si el Tribunal Supremo falla a favor, vamos a paralizar el país, vamos a dinamitar, en fin. Yo le pregunto a usted, si el fallo fuese adverso, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno en este caso? Mira, si el fallo es adverso, primero que tenemos que acatar el fallo, porque es el tribunal al que hemos acudido, pues. Si tú vas ante un juez, ¿cómo lo vas a ir a amenazar de que te dé la razón antes de que dé el fallo? Ambas partes, para que él determine y hay que acatar. Nosotros vamos a acatar el fallo, ¿no? Pero el pacto de unidad, que son los propietarios de este proceso político, obviamente pondrán los recursos necesarios que se tengan que poner, si existen los recursos. Y si no existen, tendremos que ver cuál es el plan B del pacto de unidad. No vamos a amenazar a nadie, no vamos a bloquear el país ni cosa por el estilo. No lo vamos a hacer. Porque nosotros estamos confiados en que el resultado va a ser positivo. Por una razón. El Congreso de la Ocaña fue observado y luego fue defenestrado por el Tribunal Supremo Electoral porque no cumplió el artículo 13. Primero, no se convocó al pacto de unidad. Ahora don Evo se está fabricando un pacto que no está reconocido, sin motivo. No se convocó. Y se incumplió algunos requisitos para los que iban a ser electos en la directiva, como el estar al día con los aportes al partido, el tener el certificado del Tribunal Electoral, cositas que fallaron, pero bueno, eso pesó, ¿no? En el caso del Congreso del Alto, antes del Congreso, el tribunal reconoció que la dirección de los campesinos, la dirección de las Bartolinas, la dirección de los interculturales eran los legítimos representantes de esas instituciones y por ende ese pacto está reconocido por el Tribunal Supremo. Ahora, el pacto de unidad, porque no ha sido el Congreso del gobierno, ahí estaba el presidente, estaba invitado, estábamos varios invitados, para el primer día, para el segundo no nos dejaron ni asomarnos, para ser cierto. Pero el pacto de unidad convocó a este Congreso bajo una figura que a mí me parece demasiado inteligente a partir del pacto de unidad. Porque lo convocan a un Congreso refundacional. Los propietarios que hemos fabricado el MAS, ¿sí? Ayer hemos elegido nuestras directivas, hoy no. Hoy nosotros convocamos a un Congreso refundacional. Y al empezar en una refundación, yo desconozco
estatutos, direcciones, etcétera, etcétera. Estamos renaciendo, ¿sí? Entonces no tenemos nada que cumplir más que la voluntad de reunirnos, como dice la Constitución. Ahora, aquí el CIFDE tiene que emitir su informe, porque el CIFDE ha estado ahí. Tiene que emitir su informe, que no lo había hecho hasta ayer, lo escuché al vocal Tawichi reclamar. Sí. Y ayer era sala plena, miércoles, no se pudo tratar el tema, el próximo miércoles habrá sala plena nuevamente, y veremos qué dice el CIFDE, ¿no? Si el CIFDE dice que no hemos cumplido algo, quizás tengamos algo que recomponer en el camino, y veremos cuál es el resultado. Ahora, viceministro, se ha hablado mucho ya hace tiempo sobre la base justo de la pelea que hay al interior del MAS sobre el surgimiento en el país de nuevos liderazgos. Se dice que la derecha se va a unir, dice, ¿no? Pero unos se reúnen en Santa Cruz, otros aquí, otros en Estados Unidos, y bueno, tendrán su forma de unirse seguramente, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, aquí comenzando por don Evo Morales, yo le pregunto, ¿hay otros líderes en este momento en el país que puedan surgir de repente y tenerlos como protagonistas el próximo año en las elecciones? En el MAS y en el país hay gente nueva, hay bastante juventud. Algunos ya quemaron sus cartuchos antes de tiempo. Andrónico es uno de ellos, ¿no? Que sin motivo tiró todo por la borda. Pero hay otros liderazgos, desde Santa Cruz, en Cochabamba, etc. Pero uno de los líderes nuevos en el país es justamente el presidente actual, porque él solamente ha sido un ministro de Estado. Él no ha estado liderando un proceso. Si el presidente actual se lanza a la campaña, es un nuevo liderazgo que está ahí, porque hasta hoy no se ha lanzado. Hasta hoy nadie ha hablado de campaña. Una cosita por ahí. Es uno de los nuevos líderes, ¿no? El mismo Grover, que está hoy a la cabeza del MAS, es otro de los líderes insurgentes que están apareciendo. Hay gente joven que si le das una vistiadita, todas las direcciones, los ejecutivos, llámese de campesinos, llámese de interculturales, por ejemplo, es gente joven. 35, máximo 40 años. Es gente joven. La juventud tomó todos los mandos de ese nivel, y algo mucho más interesante, son gente joven y profesionalizada. O sea, ya no estamos hablando del campesino que no puede hablar bien el castellano, que no sabe muy bien leer y escribir, porque así se lo catalogaba al campesino. Ahora hay una juventud tremendamente profesionalizada. Uno de esos jóvenes, por ejemplo, es nuestro viceministro de Turismo. De campo, pero instruido, bien leído, etc. Y ahí hay varios que están por ese camino. ¿Podrían el próximo año surgir estas figuras? Van a tener que surgir necesariamente, porque ya los que hemos venido de más atrás, ya estamos pues haciendo nuestros papeles de jubilación. Nos tenemos que salir nomás. Claro que nos quedaremos seguramente a dar algunas charlas, a transferir experiencia, etc. Pero ya no es cierto. O sea, tendrá que nuestros jóvenes, en los distritos tenemos muy buenos jóvenes. Acá en el 7, por ejemplo, tenemos un joven bastante bueno. Hay bastante liderazgo que va a tener que surgir. Lo que hay que hacer es reencauzar el tema político y no estar en este afán protagonístico sin ningún sentido, insultando, calumniando. Eso no es política. Ya que me acordé, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué opina sobre la oposición? Están ahí por todo lado jugando a la unión, pero ya le digo, debe ser su forma de ser la unión seguramente, cada uno por su lado. Pero ¿logrará unirse en algún rato la oposición? Lo que pasa es que son un club de viejos osos. Perdieron el pelo, pero no las mañas. Y esas mañas los llevan nomás a ir hasta Miami, a Estados Unidos, a Washington, a pedir la bendición de tío Sam. El pueblo sabe, y no se va a olvidar, que iban incluso a pedir permiso para ser candidatos. ¿No?
iban y de pronto a los gringos no le caías bien y te retiraban la visa. Y luego tenías que estar yendo a rogarte a su embajada. Jaime Paz es el gran ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas los hace. Por el otro lado, Cuellar de Santa Cruz convoca a la unión de todos. Hemos hecho un documento, dice todos vengan, todos, pero no vengan los viejos obsoletos, se los dijo tan claro. Entonces, o vienen o no vienen, ¿no? Y ya no hay un liderazgo, como te digo. Tenían la oportunidad y tienen la oportunidad todavía, porque si ves que el bloque fuerte, que es el MAS, está partido en dos en pelea intestina, ¿por qué no haces política sobre ellos? Y no que se suma al otro bloque y el MAS entra a la pelea. No, pues, eso no sirve, no se puede hacer eso. Y eso es no haber entendido la política o pensar que la política es el mundo a tu alrededor y todos los que te aplauden. Eso no es verdad. Viceministro, permítame ahora pasar un poquito a los temas de gestión. Usted que está tan cerca del presidente, de las principales autoridades del país, hay sectores, hay opinadores, hay de todo que ven que el país está en un momento muy complicado, que faltan dólares, que de repente la gasolina otra vez, la economía, que la pelea en el MAS genera incertidumbre y que estamos como país en un momento muy complicado. ¿Cómo se ve desde el gobierno el momento actual del país? Hay una crisis que no es boliviana simplemente, hay una crisis que es a nivel mundial, que se ha venido desatando paradójicamente a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia y los conflictos que existen en el Medio Oriente. También viene el hecho de el surgimiento, si se quiere, de otro polo político, Rusia, China, Irán, con mucho dinero, con mucho capital, con mucha población, que empiezan a contrarrestarle al hegemónico Estados Unidos. Esto lleva a una crisis, está en la Argentina la crisis, está en el Perú, pero sobre todo en la Argentina también, y esto, si afuera se encarecieron las cosas, es lógico que se encarezcan aquí adentro. Preveyendo esto, es que se apostó a multiplicar la producción boliviana, a partir de microriego, etcétera, algunas cosas que se ha tomado como gestión, y la planta de urea que nos proporciona los fertilizantes, el ILB, etcétera. Entonces, esto es lo que nos ha equilibrado. Hoy, si tú ves en la calle, en realidad, la gente común, o sea, no está preocupada del dólar. El dólar está en los medios de comunicación, en los opinadores y en los políticos. Ahí es el lío. Entonces se está buscando una serie de cosas. El combustible, lastimosamente, ya va 5 veces que a partir de la red lanza alguien algunos comunicados, algunas notas de esas, y entonces que no va a haber combustible. Y el ciudadano que echaba 30 litros a la semana, porque solamente sale, vuelve, no sé, de su trabajo, va y le pone full. Y además vacía en su casa y le vuelve a ir a poner full, ¿no? Y a esto contribuye hasta ese comunicado de la alcaldía que es demasiado grosero con la ciudadanía. 4 millones de litros de combustible extra hemos lanzado al mercado. Y sin embargo, ahí están haciendo cola, o están aprovechándose los contrabandistas, los que tú mostrabas que el periódico La Razón los pone ahí, y bien como titular, 100.000 litros 100.000 se estaban robando, 100.000, no estamos hablando de 10 litritos, 20, Entonces, eso también ocurre, ocurre, y bueno, se da la tarea. Pero del otro lado, o sea, en la gestión estamos bien porque ya Mutum empieza a producir este junio, ¿sí? Y tenemos un ingreso muy fuerte. Ha terminado de ensamblarse el reactor nuclear que se ha traído desde Rusia, que no es pues una computadorita, es un reactor. Sí, ¿no? Es un monstruo, muy gigante. Ya se lo ha ensamblado, empieza a producir hierro y tenemos ingresos por ahí. El carbonato de litio
que nos han dicho que hemos desechado las piscinas, no sé qué. Se está extrayendo el carbonato de litio, que también se empieza a vender a partir de junio. Una venta se ha hecho ya, ahora, pero el resto, lo grueso, empezamos a vender en junio. Y esos también son ingresos. Ahora, somos un país no petrolero, somos gasíferos. Y Mayaya X1 tenemos hasta ahorita, por lo que se ha hecho los estudios, etcétera, podríamos garantizar que va a ser un reservorio de gas tal o casi igual a San Alberto. Entonces, eso también empieza, lo dijo el presidente de YPF, 45 días nos va a dar la noticia, ya han pasado 15, nos vamos a esperar un poquito más. Entonces, hay cosas que se están haciendo. La sustitución de importaciones es algo que nos ha equilibrado nuestra economía aquí adentro, y la distribución a partir de los pequeños, porque muchos dicen dan incremento salarial, pero no les llega a todos. No, o sea, muy pocos sí tenemos un salario, eso es verdad, en todo el país. Pero cuando tú tienes más dinero también gastas más afuera, ¿sí? Y el tema de la billetera móvil, consumo, lo nuestro, eso ha movido más de 500 millones para los pequeños. Entonces hay una economía interna que nos está moviendo y se encuentra bastante estable. ¿Tenemos problemas con el dólar? Sí, los tenemos. Pero no porque el dólar haya desaparecido, sino porque la banca no lo está circulando. Hubo una cosida, querían hacer un cosalito, más o menos una cosida bancaria hace un tiempito atrás. Había filas en el Banco Central. Más de 900 millones se ha despachado. ¿Dónde está la plata? Lo acumularon. Algunos compraron en ese tiempo a 8 o a 7, porque supuestamente el dólar iba a costar en un mes a 12. ¿No? Yo tengo un amigo que vendió su casa para comprarse dólares. Ahora tiene los dólares, no sabe qué hacer. Está rogando que haya una crisis para que suba el dólar. Entonces, ese problema está ahí, se está dando. ¿Tenemos el tropezón? Sí, pero ¿cómo no lo vamos a tener si nosotros necesitamos mover economía y los señores de la Asamblea obtusamente nos bloquean todos los créditos? Créditos, ahora, según el diputado Arce, bueno, hay que perdonarle también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Según el diputado Arce, el crédito es para que se lo embolsillen los hijos del presidente. ¿Qué tal? Sí. La otra diputada sale y dice, esos créditos se los van a distribuir entre los ministros y los viceministros. Son idioteces. Mira, 52 millones para proyectos de preinversión en agua, represas, atajados, presas, ¿sí? De agua. Porque si se pusieran a estudiar o a ver la política, el Senami ya te dijo que al año no es que no va a llover, va a llover. Pero lo que llueva en un día y nos cause hasta desastres es lo que debía llover en todo el mes. Entonces vamos a tener serios problemas de agua. Y no nos dejaron hacer las presas y las represas. No puedes invertir en caseteras, porque cuando inviertes en caseteras estás pagando pues salarios, tractores, gasolina. O sea, la economía se mueve. Lo han bloqueado. Y ahí Evo sale primero diciendo que hay instructiva de bloquear todos los créditos. Se da cuenta, porque no es ningún tonto, se da cuenta que esa es una metida de pata y dice aprueben. Pero sale un diputado de tercera línea, porque tú sabes bien que en la diputación, el bloque de diputados, hay los de primera línea, los de segunda y los de tercera. Así funciona, pues yo soy legislador. Sale uno de tercera línea, porque en ese bloque hay de primera, está Héctor Arce, está Arispe, qué sé yo, ¿cierto? Este es de tercera, Freddy López, de la tercera línea, y le dice, no me importa lo que tú digas, yo no voy a aprobar. Y obvio no aprobó. Entonces, ¿hay liderazgo? ¿Hay mando de Evo hoy? ¿O no hay? Yo quiero saber eso. Yo quiero saberlo. Entonces, si no destrabas eso, ahí están los municipios. No podemos concluir los proyectos. No los puedes hacer. Estamos con las plantas de biodiesel,
para tener nuestro propio combustible. No vamos a consumir el 100%, no es verdad, pero vamos a tener un porcentaje que nos ayude en esto de que es un sangrado, es una herida muy complicada, la subvención de los hidrocarburos. Seguro que sí, viceministro. Le voy a agradecer profundamente la gentileza que ha tenido de venir hasta acá para compartir muchas gracias con a ti, nosotros más bien. sus criterios y ya seguramente vamos a estar en otra charlita próximamente. Cuando ¿sí? tú quieras.